¿Por qué? Porque la palabra era dada de tal manera que cualquiera podía entenderla. Hoy nosotros, gracias a Dios, tenemos estas traducciones que nos ayudan a conocer mejor la palabra, a ponerla en práctica, a entenderla y saber de qué nos habla nuestro Señor. Pero en aquellos tiempos no tenían la palabra escrita, tenían que vivirla, tenían que memorizarla, tenían que saber de qué se estaba hablando. ¿Por qué? Porque no todos sabían leer y escribir. Muchos llevaban la palabra de memoria. El pueblo judío se conocía por que desde chicos, desde niños, empezaban a aprender de la palabra y de memoria. De tal manera que ya en la adolescencia ya ellos la conocían. Así, los discípulos también llegaron a conocer la palabra, pero no como la enseñaban en las sinagogas, sino como se las explicaba Jesús. Jesús muchas veces no se las leía o no se las dictaba tal y como habían sido aprendido por los judíos, de memoria, palabra por palabra. Muchas veces les explicaba a través de parábolas. ¿Qué son las parábolas? Pues son imágenes, son ilustraciones, es una forma de explicar, digamos, más gráficamente lo que es la palabra o lo que quiere nuestro Señor que aprendamos de la palabra. Nos dice: y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. En Jerusalén incluso un gran número de sacerdotes obedecían la fe. Fíjense de qué nos está hablando. Se multiplicaban de gran manera los discípulos. Sabemos que eran 12 los discípulos de Jesús, pero ellos a su vez tuvieron discípulos. ¿Por qué? Porque los siguieron después de que se fue Jesús, porque siguieron compartiendo la palabra que habían aprendido del Señor. Y se dieron cuenta de que no era nada más por aprenderse, sino ponerla por obra, y eso les avivaba, les ayudaba a encontrar gracia delante de nuestro Señor. Eran recompensados en muchas maneras, desde la tranquilidad espiritual, la satisfacción de estar siendo obedientes a lo que el Padre pedía y de seguir los pasos de su Maestro. También es necesario saber que a través de la palabra se pueden lograr muchas cosas. Con la palabra se puede lograr que alguien crea. Con la palabra se puede llegar al arrepentimiento sincero, se puede llegar a la conversión verdadera, se puede llegar a la comunión con nuestro Señor, a la comunión con los hermanos y sobre todo a la unión de la familia, que es el núcleo. Ese era el propósito de Jesús, que creciera desde las familias, desde el núcleo hacia afuera, porque creciendo de esa manera no había nada que lo pudiera detener. Y nos dice que lo que crecía con la palabra prevalecía poderosamente. ¿Por qué? Porque la palabra nunca cae en un vacío, nunca cae en un hoyo sin fondo. Siempre va a caer donde pueda dar fruto, echar raíces y florecer. Nos dice también que esto fue con la palabra, pero más allá de esas palabras de las que se le hablaba a los discípulos, estaba la palabra original, aquella dada a través de las Escrituras. Pero ¿por qué se hace esta distinción? No diferencia, distinción nada más. Por lo siguiente,
Dice, entendiendo primero esto, ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la palabra no fue en los tiempos pasados traída a voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Y esto nos lo dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. ¿Qué quiere decir? Que aunque la esparcieron los discípulos, profetas y demás seguidores de la fe, no hubiera sido posible si Dios no hubiera dado la palabra y si no hubiera inquietado a esas almas a compartirlo. O dígame, ¿cuántas veces usted le ha compartido de la palabra a alguien y esperaría que hiciera lo mismo y no lo hace? Y a veces hasta piensa uno, no, pues en qué fallé, qué hice mal, cómo se la dije que no quedó bien la semilla y no dio fruto. Pero recordemos, es que no es de nosotros, es del Señor. Y el Señor va a hacerlo a su tiempo, no al tiempo de nosotros. A nosotros, ¿qué nos queda? Obedecer. Ya le compartí la palabra, ya se sembró la semilla, el Señor va a dar el crecimiento. Pero no debemos de dejar de compartir la palabra. Y no porque no veamos resultados, sino porque estamos demostrando esa obediencia y sujeción a lo que nuestro Señor nos pide y lo estamos haciendo. Como nos dicen en algunas de las parábolas, somos obreros del Señor. Y obreros, dice, obrero inútil porque nada más lo que sé hacer hago. Y aún así el Señor se encarga de dar el crecimiento, de que haya fruto. ¿Sí? Tenemos también el conocimiento de que todo lo que está escrito en la Biblia, todo es palabra y es palabra de Dios, porque es de inspiración divina. Nuestro Señor inspiró a aquellos hombres de Dios para que pudieran transmitir esa palabra, ese conocimiento, esas palabras de acuerdo a como Dios las quería. Y debemos de también tomar en cuenta que la palabra desde un principio fue hecha para ser oída, porque en un principio no había la escritura y todo pasaba a través de la voz y del oído, y se iba guardando en la memoria de cada persona y se iba compartiendo. Así, de tal manera que de lo que oímos nosotros podemos ver después con nuestros ojos el resultado. ¿Por qué? Pues muy simple. Quienes no nacimos en cuna cristiana, pues sabemos de esa diferencia, porque nos vemos años antes de tomar los caminos del Señor, de creerle al Señor y de decidir tomar el compromiso de cambiar. Sabemos cómo era la vida antes y cómo es ahora. ¿Sí? Y no digo que quienes nacieron en cuna cristiana no lo hayan vivido, simplemente es que es más notorio, más obvio en quienes no tuvieron esa oportunidad y conocieron al Señor hasta después, ya que anduvieron en el mundo viviendo de acuerdo a los estándares y a lo común del mundo. Y al llegar a los pies del Señor se da uno cuenta de la gran diferencia, de que el mundo nada más nos oprime y no nos deja acercarnos al Señor. ¿Por qué? Porque si se fijan, cuando una persona empieza a buscar de Dios, surgen por todos lados gente que le dice, no, estás loco, ¿para qué te vas a juntar con esa gente? Lo único que quiere